cuando hablamos de pérdida de grasa y cuando hablamos de perder grasa corporal o incluso de obesidad, nos damos cuenta de que cuando vemos la investigación, cuando vemos a las personas que realmente han investigado sobre esto, todo esto es mucho más complejo de lo que normalmente la gente se piensa. Y con esta parte de esta charla, quiero despertarte un poquito de conciencia para que nos demos cuenta de que perder grasa, marcar tu abdomen, trabajar a nivel de obesidad, por ejemplo, si tienes un exceso muy grande de grasa corporal, todo eso va a ser un factor, un conjunto de factores totalmente multifactoriales, va a depender de un montón de cosas. Ahora, ¿de qué cosas va a depender? Pues es justamente lo que quiero que ahora mismo tomes consciencia, porque son bastantes cuestiones. Por ejemplo, poca gente se da cuenta de que es importante entender que cuando queremos perder grasa o cuando queremos, por ejemplo, pues revertir la obesidad, va a tener un componente muy importante de factores sociales. Es decir, no solamente va a afectar el hecho fisiológico, psicológico, sino que va a tener un componente muy grande a nivel social. Por ejemplo, muy poca gente conoce que cuando hablamos de perder grasa o revertir la obesidad, por ejemplo, también va a haber un componente muy grande a nivel psicológico. También, evidentemente, todo esto va a tener vinculaciones con cómo se consume la comida. Es decir, de qué forma consumimos la comida en nuestro día a día. Va a depender, por ejemplo, vinculado con la comida también, de los canales de distribución a nivel de comida, a nivel alimentario. Canales de distribución. Es decir, por ejemplo, no es lo mismo vivir en una sociedad, en un entorno totalmente obesogénico, con empresas multinacionales que buscan impactarte constantemente, a no hacerlo, a vivir en un pueblito, por ejemplo. Todo esto afecta, ¿vale? Por supuesto, también va a depender muchísimo de factores individuales a nivel fisiológico. Es decir, factores que tienen que ver con tu genética, con tu predisposición, ciertas hormonas, leptina, grelina, en fin, son diferentes cuestiones. Evidentemente, todo esto va a tener que ver también con tu tipo de actividad y cuánto de activo eres en tu día a día, es decir, la actividad física. Y por supuesto, todo esto tiene también mucho que ver con factores puramente ambientales. Estamos hablando de perder grasa corporal, estamos hablando de marcar el abdomen, estamos hablando de obesidad, y fíjate todos los factores que van a estar vinculados para perder grasa. O sea, realmente es mucho más allá que simplemente el balance energético, ¿no? El balance energético podría estar perfectamente en este punto central, pero hay muchas más cosas. Y lo mejor de todo, por decir algo, es que todo está perfectamente vinculado. Es decir, los factores sociales van a estar vinculados con factores psicológicos. Por ejemplo, no es lo mismo tener un entorno que te apoya, un entorno que te anima a ir a un gimnasio, un entorno que te anima a tener una vida saludable, que por ejemplo no tenerlo. ¿No piensas que hay una relación, por ejemplo, entre que tu entorno te apoye, tu madre, tu padre, tu familia, y cómo te sientes a nivel psicológico? ¿Es que piensas que a nivel psicológico no va a afectarte a tu relación con la comida? Por ejemplo, despertando cortisol, estrés, ansiedad, hambre emocional, falta de trabajo a nivel de corteza prefrontal para inhibir tus impulsos y no poder comerte todo. Es decir, fíjate, factores sociales vinculados con psicológicos, vinculados con la comida. ¿Es que no piensas, por ejemplo, que la comida va a estar vinculada con la propia distribución y los canales de distribución a los cuales estás expuesto, empresas multinacionales, entorno obesogénico? ¿Es que no piensas, por ejemplo, que esto va a estar vinculado con tu propia fisiología? Es decir, tu tolerancia, por ejemplo, a ciertos tipos de alimento, tu genética, adipocitos, si hay hiperplasia, hipertrofia, cómo te has mantenido, por ejemplo, desde que eras niño. Todo esto es importante, evidentemente, tu propia fisiología, tu genética, tu reacción al entrenamiento, todo esto afecta. ¿Es que no crees que es importante, por ejemplo, tu actividad física? Es decir, si te mueves mucho, te mueves poco, entrenas, no entrenas, eres activo, no eres activo, vas al gimnasio, no vas. Evidentemente, claro que sí. ¿Es que no piensas, por ejemplo, que el ambiente y donde vives va a afectar a que hagas más ejercicio o no hagas ejercicio? Por supuesto que sí. Facilidad para ir a gimnasios, impuestos a nivel monetario, creación de parques para hacer ejercicio, para ancianos, zonas verdes para andar, para correr, claro que sí. ¿Y es que no piensas que el ambiente va a afectar a nivel de factores sociales? Es decir, ¿es que piensas, por ejemplo, que la gente vive igual de bien a nivel de factores sociales o psicológicos en el campo, en la naturaleza, que en Madrid, con el agobio, con la ciudad, con todo? Por supuesto que sí. Y por supuesto, cada uno de ellos está vinculado. Es decir, los factores sociales van a estar vinculados con la actividad física, los factores sociales van a estar vinculados con tu fisiología, en muchos casos, por ejemplo, a nivel genético, los factores sociales van a estar vinculados con canales de distribución, el ambiente va a estar vinculado con la psicología, va a estar vinculado con la comida, va a estar vinculado con los canales de distribución,
la comida con el ambiente, la comida con todo prácticamente, la comida con la actividad física, con el ambiente, la psicología con toda esta parte, con toda esta parte, con toda esta parte, con toda esta parte, todo está vinculado con todo. Es decir, es un contexto súper multifactorial, lo que va a depender que al final estés saludable, que pierdas o no grasa corporal y que haya un problema, una pandemia de verdad, como es por ejemplo la obesidad. Porque al final, cuando hablamos de obesidad, hablamos de un problema a nivel global, hablamos de una cuestión que realmente es muy problemática. Fíjate, al final, muchas veces, desde las redes sociales, damos un mensaje de chicos, es que esto va del balance energético, de perder grasa y comer menos de lo que gastas. Ostras, no es tan fácil, porque hay muchas cuestiones interconectadas que dependen y que están vinculadas con este balance energético, ¿entiendes?